Queramos o no, los superhéroes son un fenómeno cultural que es bastante difícil de negar que existe o que no ha tenido algún impacto en el mundo más allá de entretener a nerds y frikis. A tal punto que al decir que eres fan de los superhéroes ya no provoca burlas o que haga que algún Brian quiera romperte la cara, tampoco siendo algo muy bueno si somos sinceros, ya que los supers de hoy en día son más fantasías o ideales pedorros que, como es de esperarse, no se mezclan bien con la realidad, mostrando una versión tan simple como sería un bien puro o un mal impuro, y a menos que seas alguien más versado en otros temas que no tengan que ver con la ficción, te darás cuenta de que tanto héroes como villanos realmente no aportan ningún tema de interés, salvo el querer demostrar por qué ciertos ideales son buenos y otros no. Súmale que sus motivaciones terminan siendo mayormente banales y sin punto. Junto a esto está el hecho de que de un tiempo para otro el significado de héroe, junto a sus valores y la moralidad que estos debían profesar, ha ido deteriorándose, hasta el punto de existir shows o parodias que ridiculizan a estas figuras, mayormente personajes de DC o Marvel. Y hablando de este último, antes de que existiera el UCM Disney, muchos boomers como yo recordaremos que existió otro universo de superhéroes, por así decirlo, uno que lamentablemente no es tan recordado por los normies y casuales, donde la acción y el verse cool eran más importantes que tirarte diálogos y disposición pedora por la mayor parte de la película, y hubo varios que expresaban esta idea, pero creo yo que el que mejor expresó lo que era ser un héroe de antaño es el tan amado y odiado The Punisher. Vaya con Dios, Castle. Go with God. God's gonna sit this one out. No es extrañar que un personaje tan crudo y poco común para la actualidad como los de Punisher sea alguien que atraiga a tanta gente y que también les repela por igual, pues se diferencia de muchos otros personajes actuales que profesan ideologías o visiones imposibles de aplicar en la realidad, más por su naturaleza fantasiosa que otra cosa. The Punisher es ese tipo de héroe que es fácilmente identificable y más humano, pese al tono ligeramente fantasioso que lo rodea a veces. Y ok, personajes como Spider-Man, Superman o incluso Batman también han tocado este lado más humano en muchas de sus historias, pero que siempre acaban cometiendo los mismos errores. Ya saben, como nunca acaba con escoria o los criminales de raíz, para así evitar que esta gente vuelva a cometer crímenes al poco rato de salir de la cárcel. Todo gracias al ineficiente y corrupto sistema judicial que impera en sus mundos. Por eso no es sorprender que esos personajes terminen siendo un chiste con el paso del tiempo, ya que no aprenden nada y tampoco enseñan nada de valor a la larga. En comparación, The Punisher suele terminar gustando más a gente con una visión más realista del mundo, sobre todo con el tema de la justicia y el castigo, pues si el sistema que supuestamente debería proteger y ayudar a los inocentes terminan siendo los que solapan y muchas veces ayuden a los criminales a que sigan cometiendo más crímenes, pues al final no queda de otra que hacer justicia por mano propia. Y eso es básicamente lo que representa The Punisher o Frank Castle, un hombre común y corriente al cual le fue arrebatado todo por culpa de los criminales, y que al ver que el sistema para el cual él había trabajado por tantos años le dieron la espalda, se arma de valor y empieza a castigar a los criminales y proteger a los inocentes de aquellos hombres o mujeres que la justicia jamás tocará, pues estos mismos trabajan para ellos. Pero ya hablando de los medios que no ha aparecido, es la película de 2004 quizá la más conocida y representativa del personaje, pues es la que mejor logra balancear este lado humano y brutal que debe profesar, sin interponerse al final con lo que representa el personaje, que es la justicia, el valor y la solución cuando el sistema es impotente y falla el cumplir con su cometido, que es el servir y proteger. De igual forma, es curioso que para ser una película de Marvel no se sienta como tal, pues su tono y ritmo de la película son muy diferentes a cualquier película actual del UCM, las cuales quieren contar y mostrar tantas cosas en pantalla que al final terminan saturando al espectador, haciendo que al final ni siquiera tú mismo comprendas qué está pasando. El Castigador, en cambio, se siente como en esas películas locas de los 80 y 90, con un protagonista ultra masculino y letal a lo Rambo, con una acción y dirección bombástica de cosas como Comando o Duro de Matar, solo con el agregado de tener un personaje que importa tanto por quién es como por lo que puede hacer. De hecho, de no ser por el logotipo de Marvel, ni siquiera te enterarías de que es de la misma compañía que creó cosas como Iron Man o Spider-Man. Se siente como su propia cosa, algo con un punto y aparte, a diferencia de casi todas las películas de UCM, donde cada una tiene que sí o sí estar conectada o girar alrededor de otra película anterior o posterior, sintiéndose más como un derivado o un capítulo extra aparte. Esta película, en cambio, es disfrutable ver incluso sin saber mucho del personaje o del material que se está basando, incluso pese a tener un tono más serio y menos fantasioso que algo que verías en cosas como Spider-Man o incluso Batman. Tampoco es que solo sea pura tragedia y drama al por mayor. La película también cuenta con su comedia ocasional o momentos ridículos por aquí y por allá, como esa escena de la paleta helada o esa escena con los mafiosos en el muelle o incluso con los pocos personajes secundarios que aparecen. Pero, ¿qué hay de Frank Castle? Antes que nada, la interpretación por parte de Thomas Jane como Frank es casi impecable. Se siente como si el actor hubiera nacido para el papel, tanto por su físico como por ese carisma que le imprenta al personaje. Es una lástima que esta sea la única interpretación oficial del
actor como el personaje, pues simplemente quedaba con el perfil. En cuanto a otros apartados de la película, debo reconocer el gran trabajo con la dirección tanto visual como con las coreografías de las peleas, pues pese a ser una película sobre un personaje tan crudo como los de Punisher, la película no tiene un tono melancólico o depresivo que en vez de cautivar o asustar al público, termine por generarle cringe o siendo comedia involuntaria, como lo fue la versión de Daredevil de Affleck, que estaba llena de humor y personajes molestos, además de una dirección de color y fotografía horribles y desabrida, como esos colores oscuros y aburridos que tantas películas hoy en día tratan de emular. Con The Punisher, en cambio, se opta por unos visuales más naturales o coloridos en ciertas escenas, esto junto con el vestuario icónico del personaje, que le da ese aire intimidante, pero también sin perder ese aire de valentía que necesita también transmitir, como si fuese un héroe del viejo oeste o algún personaje sacado de las películas de Clint Eastwood. Es redituable matar. ¿Qué hay en cuanto a la acción? Bueno, la verdad es que es sencillamente fregona. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Si es alguien muy ajeno o joven, probablemente creas que al ser la película algo vieja, se verá mal o incluso que la acción será lenta o aburrida. Pero fuera de algunos efectos prácticos y el maquillaje, para nada es una tortura visual a comparación de las producciones actuales, que han saturado todos sus films de pantallas verdes o azules a niveles tan exagerados que están a 2 rayitas de ser películas por completo en CGI. Junto a esto está obviamente la pésima forma de dirigir la acción, ya sea con planos cortos o simplones, o cuando necesitan planos más generales, terminan siendo horribles, ya que, como es de esperar, esta gente cree realmente que por poner muchas cosas en pantalla será considerado buena acción, cuando en realidad apenas notarás qué mierda está pasando, ya que estarás intentando prestar atención a una cosa en particular sin mucho éxito al final. The Punisher, en cambio, no tiene ese problema, pues hacer un film de un solo personaje principal y con un estilo más de películas de acción retro, la acción suele ser más brutal y del plano cercanos a las acciones del protagonista. Hay que agradecer el hecho de que esta película fue una producción temprana a la adquisición de Marvel por parte de Disney, por lo que la violencia y escenas fuertes de tono eran más abundantes pero sin ser demasiado intrusivas, o que sean de un estilo más morboso como otras producciones actuales del mismo estilo han intentado hacer, además de poseer un ritmo no muy lento como para aburrirte, ni tan rápido como para no saber qué está pasando. Como agregado a esto, están mis alabanzas a las 3 mejores peleas de la película, no solo por ser las mejores grabadas y dirigidas, sino por ser las más icónicas a su manera, como la triste y dramática masacre de la familia Castle. Es sencillamente una de las mejores formas de darle origen a un personaje, tiene un trasfondo del por qué ocurre, las consecuencias de no matar al prota y las secuelas que le traerían a Frank tiempo después, convirtiéndolas en su motivación para vivir y el castigar a los criminales, o la aparentemente tranquila pero inquietante escena en el bar con el mercenario de la guitarra, cantándole una canción irónica a Frank, mientras que no sabe si es un enemigo o simplemente un loco que pasó por ahí. Es una gran escena que usa el timing y la anticipación para crear un ambiente de tensión y de ansiedad para ver qué ocurriría tiempo después. Y por supuesto, la más icónica de las 3, la pelea contra el ruso. No es solo la muestra perfecta de que una pelea no necesita de grandes efectos especiales, de lucistas virtuosas o de cortes de cámara super abruptos, que más que ayudar, terminan esperando la acción y mediando al espectador. Esto junto a la buen uso del escenario por parte del tanto de Frank como del ruso. Es simplemente una de las mejores escenas de toda la película. Es directa, simple y brutal, agregándole la gran banda sonora, que en vez de ser algo pretencioso para pantallar, termina por darle un ritmo casi armonioso, pero frenético a toda la pelea en general. I'm fine. He's not. En cuanto a los personajes o el mundo de la película, debo de decir que esto quizás sea el apartado más flojo, pues fuera de Frank o el jefe mafioso, todos los demás personajes son solo secundarios que sirven solo para reaccionar a las acciones de Frank. No son malos personajes per se, pero es solo que su caracterización es demasiado simple como para resaltar. Y en cuanto a su mundo, pese a no ser tan bien explotado como si lo hacen otras películas de estilo mafioso, logra mantenerse colocado y dentro de la lógica del material en que se están basando, mostrando una sociedad corrupta y podrida, ya sea mostrar a la ley y los medios judiciales como incompetentes
o vendidos a mafiosos, quienes son mostrados como ruines y despreciables, alejándose por completo de ese estereotipo del mafioso con corazón, como aquellos mostrados en las películas como El Padrino o Scarface. Aquí en cambio los muestran tal cual son, gente sin escrúpulos y capaces de hacer cualquier cosa por dinero o por meros caprichos. En cuanto a su banda sonora, pese a que la mayoría son de carácter más ambiental o canciones de bandas famosas, estas logran adaptarse al ambiente e intenciones de la película. Sí, hubiera preferido algo más de carácter militar, pero pienso que el rock y el metal también son buenas opciones para un personaje como The Punisher, mejor que cosas como rap o hip hop. Para dejar un claro, El Castigador del 2004 es quizá una de las mejores versiones e interpretaciones que ha habido del personaje en este medio, mucho mejor que la aburrida y lenta que fue la serie de Netflix. Esta película es simplemente una de las mejores de la época previa al UCM, que no es mucho decir en realidad, pues la película, pese a lo bueno que es en general, sigue siendo un film de acción palomitera y bombástica, pero con más sustancia y carisma que cualquier cinta actual o anterior del UCM. Es sin duda una cinta que debes ver y que podrás disfrutar si eres o no fan o conocedor del Punisher, el mejor héroe de todo Marvel.